nosotros en cardiología, cada especialidad tiene su forma de explorar, ¿sí? Ustedes se tienen que enseñar a explorar todo, ¿sí? Pero tienen suerte, le echan ganas, y tienen algún conocido en la política, pues pueden llegar a ser especialistas. Pero mientras se tiene que aprender toda la metodología de exploración. En este caso vamos a empezar a ver exploración cardiológica, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros exploramos cuando llega un paciente? Lo primero que hacemos es el hábitus exterior, es decir, cómo llega caminando, cómo se sienta, si viene solo, si viene acompañado, ¿sí? Si habla, si no habla. Hay pacientes que hablan mucho, pacientes que no hablan nada, que les tiene que sacar uno las palabras con tirabuzón, total que hay muchos tipos de pacientes. Entonces, todo eso tiene uno que fijarse. Cómo caminan, porque a veces ya nomás viendo cómo caminan, sabe uno si tiene hipertensión, si tiene un evento vascular cerebral, etcétera. El fondo de ojo casi no lo hacemos, pero es un estudio que se debe hacer de manera, digamos, en la primera consulta del paciente cardiópata, ¿sí? El ojo nos da información de cómo están las arterias, por así decirlo. Hay cambios arteriales en el caso de la hipertensión, ¿sí? Que nos indican si está bien controlado, descontrolado. En el caso de una endocarditis puede haber algunas hemorragias, o sea, el fondo de ojo nos da información. Los pulsos arteriales también en cardiología, en cardiopatías congénitas, nosotros decíamos hay diagnósticos de dedo y diagnósticos de oído. Diagnósticos de dedo, por ejemplo, una coartación de aorta. La coartación es un diafragma debajo de la subclavia izquierda, en la aorta. Está la aorta y luego está un diafragma. Entonces, la presión de los miembros inferiores es bajita y la presión de los miembros superiores es alta, ¿sí? Entonces, nosotros tocábamos pulso arriba y no tiene pulso abajo y trae un soplo. Entonces, decíamos, es una coartación, es un diagnóstico de dedo. Por eso es importante tocar los pulsos. Y cuando tocamos los pulsos hay que ver si está muy fuerte, si está apenas se siente, si es doble, ¿sí? Se tarda mucho. Sí, vamos a ver que hay diferentes tipos de pulsos. Parvus et tardus, pulso saltón, ¿sí? Muchos tipos de pulsos. Y luego checarle la presión arterial con unas maniobras que vamos a ver ahorita. Acostar un poquito al paciente y verle el cuello para ver si tiene incurgitación yugular. Inspeccionar el tórax para ver si tiene algún tipo de tórax especial. Y luego ya hacemos palpación de focos de auscultación y luego ya ponemos el estetoscopio en los focos de auscultación. Revisamos el abdomen y revisamos a ver si no trae edema, ¿sí? Todo eso se tiene que hacer rápido. Ok. Muy bien. Entonces vamos a ver en inspección. En inspección vamos a ver las fascias, ¿sí? En los pacientes con cardiopatías congénitas, con verles la carita ya sabemos qué tipo de enfermedad cardiológica tiene, ¿sí? Ver si tiene cianosis, si tiene dificultad para respirar, el tipo de tórax, los dedos, etcétera. A ver, nada más que se ve muy chiquita aquí la imagen, pero ¿qué notan de raro en este cuadro? ¿Quién es? Mona Lisa, ¿verdad? Ok. ¿No tiene qué? ¿Cómo que no tiene cejas? ¿No tiene cejas? ¿Cómo? Ah, usted sí sabía. Ok,
O sea, a lo que vamos es que les pongo este cuadro y les digo, ¿qué ven aquí? Y empiezan a decirme, a ver, ¿qué ves ahí? No, pues atrás un lago y no sé qué, y un camino que viene ahí, no sé, las manos como las tienes, ¿sí? Pero acuérdense que estamos viendo a la persona y hay que ver el pelo, hay que verle la cara, la faz y es todo, ¿no? Y resulta que a Mona Lisa le faltan las cejas, ¿sí? No tiene cejas. Entonces, yo creo que de allí algunas chicas agarraron la moda. No sé si han visto que ya no se ponen cejas y se ponen una línea así como Gordolfo Gelatino, no sé. Bueno, entonces, esa es una forma de ir agudizando ¿cómo se llama? La visión, ¿no? En la imagen de la izquierda, ¿sí? En la imagen de la izquierda, vemos ahí un enfermo, ¿sí? ¿De qué creen que está enfermo esta persona? Bueno, ¿quién es esa señora? ¿No saben quién es? ¿Tiene algún parentesco con el niño? ¿Puede ser su mamá? ¿O la nodriza? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien está de acuerdo? ¿No? A ver, véanla bien. ¿De qué está enferma esta persona? Bueno, para empezar, ¿es hombre o es mujer? Si es mujer, ¿verdad? Está ahí, luego está el niño y eso, ¿no? Y el señor le está agarrando la mano, a lo mejor es su novio. Ok, es hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene senos. ¿Se fijan que no tiene senos? Ok, entonces no es su mamá, no es la mamá. O sea, tienen que acostumbrarse a ver todo, ¿sí? Todo. Vean, cuando vean una imagen, vean todo. Esta es una persona que estaba anémica y aparte antes para las enfermedades les ponían estos animalitos que chupan sangre, ¿cómo se llama? Sanguijuelas, ¿no? Y entonces se ve la cara pálida, ¿sí? De la persona. Es un hombre que traía una anemia y que lo estaban curando con sanguijuelas. Antes así se curaba, ¿no? Se decía que las sanguijuelas chupaban la enfermedad. Y el de la derecha, ¿qué creen que le pasó que tiene? ¿Quién me describe el de la derecha? Es un señor que como tiene como el brazo, ¿qué? Cortado el brazo, ok. ¿Por qué cree que se lo cortaron? ¿Tiene poquito o tiene mucho? ¿Está infectado? ¿Cómo? Sí, o sea, se ve necrosado, ¿no? Negro, cuando ven un tejido negro es necroso. Se ve necrosado ahí y la sangre ¿la sangre seca? Sí, como que se lo acaban de cortar no hace mucho, ¿no? Sí. Y le ponen una sábana abajo que está amarilla, ¿verdad? Está tirando mucha agua. ¿Sí? Ok. Sí, es un paciente que fue a la guerra, ¿sí? Le cortaron de un bombazo el brazo, ¿sí? Bueno, no eran bombas antes, eran, ¿cómo se llaman? Cañones, ¿verdad? Eran cañones. Y entonces, y se ve la fascia, véanle la fascia, ¿no? Es una fascia de dolor, de tristeza, así como que ya vale, ¿sí? Y la chin es la derecha, entonces está muy triste. ¿Ok? Bueno, entonces a lo que voy es esto, siempre que vean una imagen, vean a ver qué tiene, ¿sí? A ver qué le encuentran. Eso les va a ayudar a ser buenos observadores con los pacientes, ¿ok? Bueno, ¿por qué? Porque miren, vean aquí a los niños, bueno, este niño, por ejemplo, el niño con síndrome de Williams,
Es un niño con cierto retraso mental, un poquitito de retraso mental, siempre trae la boca abierta, como que anda sonriendo, tiene implantación baja de las orejas, micrognatia, ¿sí? Y se relaciona con estenosis aórtica. Entonces, cuando vemos un niño de este tipo, ya sabemos que puede tener estenosis aórtica, o lo primero que hay que hacer es buscar la estenosis aórtica. Si vemos a un cuate altote, 1,90, 2 metros, entre 1,82 y unos 2 metros, flaco, ¿sí? Altote, y si tiene más familiares, pues así altotes como él, hay que ver si no tiene síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan se caracteriza por problemas en la colágena, ¿sí? Y entonces, estas personas, pues es fácil diagnosticarlas. Le dice uno, pon la mano sobre el escritorio, y pone la mano sobre el escritorio y vean cómo se ven las manos del paciente. Parecen arañas, ¿no? A eso se le llama aragnodactilia, ¿sí? Aragnodactilia. Entonces, aparte, ellos se hacen el dedo hasta por acá, ¿no? Uno si quiere hacer el dedo, no puede, le duele a uno. Oye, ellos se hacen el dedo hasta por acá. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque tienen problemas en la colágena. Y cuando vemos un paciente con síndrome de Marfan, pensamos que puede tener una insuficiencia de la válvula aórtica o un aneurisma aórtico de la aorta ascendente. Entonces, un síndrome de Marfan hay que pensar siempre patología de la válvula aórtica o de la aorta ascendente. O va a llegar con ustedes pacientes gorditos, cianóticos, ¿sí? Que están ustedes platicando con él y luego de repente, oiga, ¿cómo se llama? No, pues, ¿cuántos años tiene? No, y luego se acuerda uno, ay, ¿quién va a jugar hoy en Paris Saint-Germain? No, hoy juega. Se esperan tantito a preguntarle y el paciente se duerme. ¿Sí? Se duerme. Pues un paciente que tiene somnolencia, está gordito, cianótico y que muy probablemente tenga apnea del sueño, tiene síndrome de Pickwick. ¿Sí? Tiene síndrome de Pickwick. Y el síndrome de Pickwick nos habla de una patología donde se afecta, crece el lado derecho del corazón por una afección del pulmón. Eso se llama cor pulmonale. Cuando el corazón se enferma por culpa del pulmón, se llama cor pulmonale. ¿Ok? Entonces, estos pacientitos tienen apnea del sueño, hipertensión arterial pulmonar y luego hacen cardiomegalia, sobre todo de cavidades derechas. Síndrome de Pickwick. ¿Quién fue Pickwick? ¿Alguien sabe? Le voy a dar un punto para el examen, si alguien sabe. ¿No? Tienen 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. En casa, ¿quién es Pickwick? ¿Quién fue Pickwick? ¿Hay alguien en casa? No. ¿No? ¿Ya vieron? ¿Quién fue Pickwick? Hey. Ok. Había una novela en donde había unos amiguitos, varios amigos, era el club de eran unos amiguitos y uno de ellos era gordito, ¿sí? Era gordito y siempre se quedaba dormido. Sus amiguitos hacían todo y él siempre se quedaba dormido. Y entonces, ¿verdad? Ese es el Pickwick. Entonces, Pickwick siempre nosotros lo asociamos con alguien gordito, ¿no? Y por eso se le puso así, síndrome de Pickwick. ¿Sí? Entonces, el síndrome de Pickwick es una persona con sobrepeso que se duerme, si no le preguntamos rápido, lo estimulamos, y que se caracteriza porque tiene apnea del sueño y datos de insuficiencia cardíaca derecha secundaria a la neumopatía. Y podemos encontrarnos también, por ejemplo, señoritas o niñas con síndrome de Turner. ¿Sí? El síndrome de Turner es una cromosomopatía, ¿sí? En donde tienen, ¿cuántos cromosomas? Eso lo vieron en embriología.
Está el Klinefelter y el Turner. El ¿Sí? de Turner es X, porque es un cromosoma X ausente. No te oí. ¿Prendiste tu coche o qué pasó? No veo quién es. En casa, ¿no saben cuántos cromosomas tiene el síndrome de Turner? Doc. Ah, exacto. O sea, en vez de tener 2 cromosomas X, tienen un cromosoma X nada más, y es X0, ¿verdad? Ya ven, el hombre es XY, la mujer es XX, ¿no? Entonces, el síndrome de Turner es X0. Se caracteriza porque son mujeres chaparritas, ¿sí? Con el cuello al lado. No quiere decir que tienen el cuello a un lado y la cabeza acá, no, no. El cuello al lado significa como que tienen alas, ¿sí? Al lado. Sí, no, porque a veces ponen un cuello acá y la cabeza acá, no. Así. Entonces vean a la chica que está ahí con síndrome de Turner, tiene muy ancho el cuello, no es que haga fútbol americano, no, sino que así están, así con el cuello un poquito al lado, ¿no? Y tienen hipogonadismo genital, entonces no tienen mucho busto. Y los pacientes con síndrome de Turner, nada más con saber que tienen síndrome de Turner, sabemos que tienen coartación de aorta. ¿Se acuerdan que les decía que es un diafragma? Después de la subclavia, ¿sí? Coartación de aorta. Y siempre que vemos un niño con síndrome de Down, siempre hay que revisarles el corazón. Estos niños tienen una cardiopatía congénita que puede ser la que los lleve a la muerte, por eso se mueren de manera prematura. Tienen síndrome de Down, bueno, si tiene síndrome de Down hay que buscarle comunicación interventricular, ¿sí? Comunicación interventricular. En ocasiones no se forma el septum muscular, ¿sí? El septum muscular no se forma y tienen un ventrículo único, es decir, una comunicación grandota que ya se considera ventrículo único, ¿sí? Entonces, todo pacientito con síndrome de Down, escúchenle a ver si no tiene soplo. Si tiene soplo, mándenle a hacer un eco, ¿sí? Okay. Bueno, entonces los pulsos, hay que tocar los pulsos. Hay muchos sitios de donde se pueden palpar los pulsos, pero sobre todo hay que tocar los pulsos radiales y los pulsos dorsales del pie para ver si no tiene coartación. Ya si quieren tocar todos los demás pulsos, ahí se los puse. Hay que ver el ojo. El ojo nos puede dar mucha información. Por ejemplo, en la parte superior izquierda vemos un paciente que tiene los ojos así como saltones, ¿sí? Normalmente, si ustedes ven a su compañero, no se ve la parte superior del iris, ¿sí? Se tapa el párpado, tapa la parte superior del iris. Cuando se ve la parte superior del iris y todavía se alcanza a ver un poquito ahí de la esclerótica, eso nos habla de exoftalmos, ¿sí? Exoftalmos. Y eso lo vemos en el hipertiroidismo. Entonces, este paciente con exoftalmos va a tener taquicardia, ¿verdad? Va a sentir ansiedad, va a llegar con ustedes que tiene palpitaciones, por ejemplo, ¿sí? Si tiene unas manchas amarillas que se tocan, levantaditas, ¿sí? Unas como unas máculas, pero se tocan, entonces no son máculas, son pápulas. Ustedes que llevan derma, por favor, corríjanme. Entonces son unas papulitas de color amarillo aquí en los párpados. Ven abajo del señor de los ojotes. Ahí en la parte interna del párpado se ve un santelasma, se llama, ¿sí? El santelasma se relaciona con hipercolesterolemia. Entonces, cuando vemos este tipo de lesiones en la piel, amarillentas, que se tocan ligeramente levantaditas, nos habla de hipercolesterolemia, sobre todo hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Hipercolesterolemia familiar. ¿Y se relaciona con alguna enfermedad del corazón? ¿Sí o no? La hipercolesterolemia. Claro que sí, ¿verdad? Se les tapan las arterias, toda la tubería se les empieza a tapar, ¿sí? Ok, bueno, podemos ver pacientes con ptosis cuando se les baja
un párpado, ¿sí? Que pudiera estar hablándonos de un síndrome de Pancoast. ¿Qué es el síndrome de Pancoast? Un tumor, ¿sí? Un tumor con un ganglio centinela aquí donde está la clavícula, y ese tumor afecta la vía simpática y se les cae el párpado, y eso se le llama síndrome de Horner. Ok, me van a investigar cuál es el síndrome de Horner, porque ese se lo van a preguntar de aquí en adelante donde quiera. Síndrome de Horner con H. ¿Sí? Síndrome de Horner y síndrome de Pancoast. Pancoast con Q, Coast. ¿Ok? Bueno, y podemos ver pacientes anémicos, ¿verdad? Les bajamos un poquito el párpado para ver la conjuntiva. Vamos a ver que está pálida, las manos, compárenla la de ustedes con la del paciente, y van a ver que la del paciente está muy blanca, la de ustedes es rojita, como nunca hace nada, entonces se ve rojita, ¿sí? Y podemos ver también cataratas, sobre todo cataratas en el niño. Es que la madre tuvo alguna enfermedad viral durante el embarazo, y las enfermedades virales durante el embarazo se relacionan con cardiopatías congénitas, sobre todo la rubiola, ¿sí? La rubiola. Entonces hay que ver si el niño tiene cataratas. Aquí puse a un señor ya grande, pues es por la edad, ¿no? Pero puede ser un niño con cataratas, ¿ok? Bueno, entonces los ojos nos pueden indicar muchas cosas o darnos idea de si trae algún diagnóstico ya desde antes. En el fondo de ojo les decía que tenemos que revisar el fondo de ojo, tiene que hacerse de manera correcta. Y siempre que nos ponen y nos dicen del fondo de ojo, nosotros pensamos que se ve así como el color naranja, ¿verdad? Y no, así no se ve el fondo de ojo, ¿eh? El fondo de ojo nada más se ve un pedacito de ese color naranja. Esas son fotografías hechas con un aparato. El fondo de ojo nada más se ve una mendiga rayita y anda uno buscando por arriba y por abajo, y tiene que enseñarse uno a hacer fondo de ojo. ¿Ok? ¿Qué podemos ver en el fondo de ojo? Podemos ver datos, hilos de plata, hilos de cobre, así se llaman, cuando los vasos están muy delgaditos y se ven de color plateado, o cuando se ven de color cobre, que nos hablan de una hipertensión descontrolada. Podemos ver hemorragias, podemos ver cruces arteriovenosos. Normalmente las arterias y las venas de la retina van paralelas. Cuando se cruzan, como en la fotografía en blanco y negro que están ahí abajo, donde están las flechas, se cruzan los vasos, eso ya nos habla de cruces arteriovenosos que se ven en hipertensión, ¿sí? Hipertensión descontrolada. Entonces, en hipertensión descontrolada podemos ver hilos de cobre, hilos de plata y cruces arteriovenosos y hemorragia, ¿sí? Eso podemos ver. Incluso en pacientes que tienen endocarditis podemos ver únicamente hemorragias, ¿sí? Y en pacientes que tienen síndrome de Ehlers-Danlos, ¿saben cuál es el síndrome de Ehlers-Danlos? Es una enfermedad de la colágena, se estiran la piel así durísimo, ¿sí? Se pueden doblar y a veces se meten a una maleta, ¿no los han visto? ¿Sí? Y ya se los lleva su mamá en la maleta para que no delata, ¿no? Pero esos son el síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, podemos ver desprendimientos de retina. Ok. Y luego les inspeccionamos el tórax, vemos el tórax. La primer persona, o el primer jovencito que se ve arriba, la parte alta del lado izquierdo, el que está a colores, vemos el esternón hundido, ¿sí? El esternón hundido. Y eso se llama petum excavatum, ¿sí? Petum excavatum. Y eso tiene importancia, sí, porque fíjense en el dibujo de abajo, si se mete el esternón hacia atrás, atrás están los cuerpos vertebrales y la osa, entonces no cabe el corazón. Y entonces el corazón se tiene que ir hacia la izquierda, ¿no? Y luego le tomamos una radiografía y, ay, güey, trae cardiomegalia, ¿no? No digan, ay, güey. Nomás dicen, ay, trae cardiomegalia, ¿sí? Trae cardiomegalia, ¿por qué? Porque el corazón estaba hacia la izquierda, pero lo que pasa es que le decimos, a ver, descúbrete aquí. Ya ven que tiene hundido, ¿sí? Es una variante normal, no indica patología, porque alguien del grupo de aquí tiene, ¿ves? Entonces, tienen un petum excavatum. Y luego pueden tener lo contrario, el esternón se va hacia afuera, y eso se llama petum carinatum, ¿sí?
pectum carinatum o pectus carinatum, como quieran decirlo, ¿sí? Es en latín. Entonces, cuando el esternón está hacia afuera, pectum carinatum. Cuando está hacia adentro, pectum excavatum, ¿sí? Y también hacia afuera se le llama tórax en quilla, por si ven por ahí, el paciente tiene tórax en quilla. ¿Sí saben qué es la quilla? La quilla de los barcos. La parte de adelante donde iba Leonardo DiCaprio y eso, ¿sí? Esa es la quilla, ¿eh? Entonces, así se ve como picudita hacia adelante. Y es otra variante normal, no indica patología. Pero en los niños chiquitos, cuando tienen cardiomegalia, el hemitórax izquierdo es más prominente que el hemitórax derecho. Entonces, un niño lo descubren y ven que el hemitórax izquierdo está más grande, entonces quiere decir que tiene cardiomegalia, ¿sí? En los niños chiquitos. ¿Por qué? Porque apenas se está formando el tórax, ¿sí? Ok, y podemos ver un paciente con, normalmente nosotros el tórax, el diámetro lateral, ¿sí? El diámetro de lado a lado es más ancho que el diámetro anteroposterior. En algunas personas el diámetro anteroposterior también está muy abultado, muy aumentado, y eso se ve en el tórax en tonel, como vemos al señor que está aquí, es un tórax en tonel. No hacia pesa, no es que esté mamado, no, sino que tiene inflados los pulmones de más y eso lo vemos en el enfisema, ¿sí? En el enfisema, ok. Podemos ver deformidades torácicas, como en este caso, ya iba a decir torácicas, no se dice torácicas, es torácicas. Ya me iba a dar un zape yo. Entonces, las deformidades torácicas podemos verlas como la escoliosis. Vean la muchachita esta, cómo se ve ya su radiografía. Y la escoliosis también puede mover la silueta cardíaca hacia la izquierda o a la derecha, dependiendo. Esta muchachita estaba tan severo su deformidad que le tuvieron que operar, le pusieron una placa y la dejaron ya como el lado derecho. Es la misma persona, ¿sí las ven a las dos? Y ya se ve no tan chuequita, pobrecita, ¿no? Ok, hay otras deformidades como la gifosis, se escribe gifosis y se dice gifosis, ¿sí? La gifosis, que es así como la joroba, ¿sí? Entonces, las personas con jorobita tienen problemas para expander el tórax, ¿sí? Entonces, tienen dificultad para mover adecuadamente el tórax. Entonces, podemos ver deformidades torácicas. Bueno, y luego, ya que los vemos su tipo de respiración. Si está respirando normal, si está respirando con una frecuencia respiratoria bajita, si se llama bradimnea. Si tiene la frecuencia respiratoria arriba de 18, 20, se llama taquipnea. Ahí dice traquipnea, pero es taquipnea, ¿sí? Y luego, si está respirando rápido y profundo, está hiperventilando. El paciente cardiópata con insuficiencia cardíaca puede tener una respiración de Cheyne-Stokes, ¿sí? La respiración de Cheyne-Stokes empiezan a respirar despacito. Y luego hacen periodos de apnea. Y luego otra vez, ¿sí? Esa es la respiración de Cheyne-Stokes. Y a veces las personas que viven con ellos se asustan. Es que deja de respirar, doctor. Está respirando bien fuerte y no deja de respirar. Es una Cheyne-Stokes. Típico de la insuficiencia cardíaca. Y ya si el paciente está muy malito y tiene acidosis metabólica, puede tener una respiración de Kussmaul. O las otras dos respiraciones que ven ahí, la de Biot y la táxica, son respiraciones premortem. ¿Sí? Cuando el paciente ya nomás le hace así, ¿sí? Se dice ya está boqueando, ¿sí? Está utilizando los músculos accesorios de la respiración. Bueno, ¿cuáles son las posiciones que vamos a utilizar nosotros para explorar a nuestros pacientes? Son 3 posiciones, ¿sí? La posición de Fowler a 45 o semi-Fowler, por eso se pone entre comillas, porque Fowler es un apellido, ¿sí? Entonces, semi-Fowler no existe, pero pues ya se acostumbró uno a decir, ponen semi-Fowler.
quiere decir a 45 grados, ya sea sentado o acostado, ¿sí? Con las piernas hacia abajo o acostadito. O en posición de sentado ligeramente hacia adelante. No encontré otra más que esa que estaba haciendo yoga, pero ponerse un poquito hacia adelante nada más, ¿ok? Y la del lado derecho, donde está el doctor explorando, es la posición de pachón. La mano izquierda se pone detrás de la nuca, la mano derecha sobre el regazo y se acuesta sobre su lado izquierdo, ¿sí? Esa es la posición de pachón. Son las tres posiciones que vamos a utilizar. La de para tricúspide, la de pachón para mitral y la de posición de sentado ligeramente hacia adelante para aórtica, válvula aórtica y válvula pulmonar, ¿ok? Bueno, enseguida checamos la presión arterial y hay que leer, ¿sí? ¿Puede volver a repetir eso? ¿Preguntas? Sí, que sí, podría volver a repetir lo de la válvula. Ok, la posición de semifowler para revisión de la válvula tricuspidia, la posición de pachón para revisión de la válvula mitral y la posición de sentado ligeramente hacia adelante para explorar la válvula aórtica y la válvula pulmonar. ¿Ok? ¿Sí, Nancy? Ok, bueno, Sí, ahora vamos a ver la exploración, la toma de la presión arterial. La toma de la presión arterial, les digo, de una sola vez vean las reglas de la OMS, ¿sí? Por ahí las van a encontrar y vean las reglas, pero nada más una vez, porque nadie se las pregunta, ¿no? Entonces, nos dice que hay que tomar la presión sentado, que no haya tomado café, que tiene que estar el baumanómetro a nivel del corazón, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero es importante saberlo, ¿ok? Y luego, en algunas personas hay que hacer la maniobra de Osler. La maniobra de Osler consiste en poner el manguito del baumanómetro y luego tocar con una mano, tocar el pulso radial y con otra ir inflando. Y en el momento en que desaparece el pulso radial es la presión sistólica, ¿sí? Entonces, la presión sistólica es la que nosotros vemos en el baumanómetro que desapareció el pulso radial, ¿sí? Esa es la presión sistólica. Y entonces desinflamos el manguito y lo volvemos a inflar 40 milímetros por arriba de donde desapareció la presión. Y luego, pues ponemos el estetoscopio y vamos a escuchar ahora sí los ruidos de Korotkov, ¿sí? Y el primer ruido de Korotkov debe coincidir con la desaparición de la presión arterial, ¿sí? Esa es la maniobra de Osler, ¿ok? La maniobra de Osler nos sirve para detectar pseudohipertensión. En algunas personas la presión, las arterias del brazo están rígidas, como si fueran tubos de concreto, ¿sí? Tubos de lámina, como si fueran ahorita de moda esos tubos de, ¿cómo se llama? De los que, para los termos, ¿sí? Los popotes, esos, ¿sí? Así están durísimos. Entonces el Baumann no alcanza a ocluirlos, ¿sí? Y entonces eso no es hipertensión, eso se llama pseudohipertensión porque no se alcanza a ocluir. Entonces la maniobra de Osler nos sirve para descartar pseudohipertensión. Y quiere decir que la presión, el primer ruido de Korotkov, ¿sí? Debe coincidir con la desaparición del pulso radial, ¿ok? Incluso si no traen baumanómetro ustedes, digo, estetoscopio, pueden checar la presión, nada más checando el pulso. Porque si trae 120, a fuercitas tienen que traer 80, ¿no? Porque son 40 milímetros de diferencia. Sí, le checan con el de trae 180, digo, esta persona sí está hipertensa, ¿sí? Ok. A veces hay que acordarnos, en algunas personas van a escuchar el rock, van a escucharlos en 180, ¿no? Pum, pum, pum.
los vuelven a escuchar como en 100. Cuando hay una pausa, cuando no se escuchan los ruidos, o sea, no se escuchan todos continuos, a eso se le llama pausa auscultatoria. ¿Sí? Por eso es importante que cuando estemos escuchando la presión, nos vayamos desde que empieza el primer ruido de Korotkov hasta casi 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Porque a veces dejan de escuchar cuando se deja de escuchar el quinto ruido de Korotkov, ¿sí? Ok. Bueno, ¿cuántos ruidos de Korotkov hay? 5. ¿Cuáles son los ruidos de Korotkov? ¿Alguien sabe? ¿Alguien los ha escuchado? Una vez estaba checando la presión una persona y me dijo, oiga doctor, este señor tiene 10 ruidos de Korotkov. ¿Sí puede una persona tener 10 ruidos de Korotkov? ¿Ustedes qué opinan? Ok, ya vi, también ustedes están confundidos. No les dieron propedéutica, ¿verdad? O sea, los 5 ruidos de Korotkov no es que sean 5 ruidos, nada más 1, 2, 3, no. Se les llama así, primer ruido es el primero que se escucha. Segundo ruido de Korotkov cuando van subiendo de intensidad. Tercer ruido de Korotkov, el más intenso. Cuarto ruido de Korotkov ya bajó de intensidad. Quinto ruido de Korotkov se deja de escuchar. O sea, no es que nosotros estemos escuchando 1, 2, 3, 4, 5, no, sino que se pueden escuchar 10, 15 o sabe cuántos, ¿sí? Pero nada más es la intensidad, a eso se refieren los ruidos de Korotkov, ¿ok? Ahora sí quedó claro los ruidos de Korotkov, ¿sí? ¿Qué, doctor, tiene 10 ruidos de Korotkov? No son los ruidos que escuchan, ¿sí? Los latidos, sino es la intensidad, a eso se le llama, ¿ok? Bueno, la presión diastólica, entonces, es igual al quinto ruido de Korotkov en el adulto, ¿sí? Es decir, hasta que escuchamos el último sonido, es la presión diastólica, quinto ruido de Korotkov, ¿sí? Pero en el niño, en el cuarto ruido de Korotkov, podemos decir que es la presión diastólica. ¿Qué quiere decir? Que ya cuando se está escuchando menos, ya muy poquitito, ahí, esa es la presión diastólica. No necesitamos hasta el último, ¿sí? ¿Ok? Por eso puse ahí ruidos de Korotkov, niño y adulto. La presión puede tomarse en otras arterias, no nomás en la arteria humeral, ¿sí? Me ha tocado que tengo mis baumanómetros y tengo unos grandotes, ¿eh? Y llegan algunas señoras, levanta el brazo y le llega el brazo hasta acá. Y entonces le doy la vuelta y no sé si les ha tocado, están inflando y se abre, ¿no? Entonces no le queda. Entonces si no le queda aquí, ¿sí? Se pone aquí en el antebrazo. Y en el antebrazo podemos poner el estetoscopio en la arteria radial, si no lo escuchamos, con solamente palpar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si tiene quemados los brazos, pues se checa la presión en las extremidades inferiores, ¿sí? Con la arteria dorsal del pie. Podemos ponerlo aquí el baumanómetro y checamos la arteria dorsal del pie. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, para la presión, vean ustedes, se supone que son reglas de la OMS, no conversar, apoyar el brazo a la altura del corazón, colocar el manguito. Tengan mucho cuidado si es un manguito chiquito y es una persona con un brazote. La presión se las va a dar muy alta. O es una persona muy delgadita y le ponen un manómetro que le tapa casi hasta acá, hasta abajo, ¿no? También la presión se las va a dar muy baja. Entonces debe cubrir cuando menos 2/3 del brazo, ¿sí? Ok, usar el tamaño de manguito adecuado, que no cruce las piernas, que tenga la vejiga vacía, porque cuando trae uno ganas de hacer pipí se sube la presión, ¿está bien? Están así, órale, toma la presión. Y eso sube la presión, entonces tienen que haber ido a vaciar la vejiga. Y apoyar la espalda. Bueno, esas son algunas reglas que deben tomar en cuenta. Vean ustedes dónde se puede tomar la presión en el caso de que no podamos nosotros tomarla en el brazo. Y los ruidos de Korotkov, que muchas veces ya no les llamamos ruidos, sino sonidos de Korotkov, ¿sí? Para no confundir que son como tantos ruidos, sino los sonidos.
El primer ruido corresponde a la presión sistólica y el quinto ruido a la presión diastólica, ahí como se ve en la imagen de abajo. Bueno, y luego ya acostamos al paciente y vamos a ver si tiene ingurgitación yugular. Acuérdense, la ingurgitación yugular se valora o se revisa en semi-Fowler, ¿sí? No acostado, porque todos lo van a tener acostado. Y más o menos, ¿se acuerdan que les decía que antes se utilizaba la reglita para medir la presión venosa pulmonar? Entonces le ponemos una reglita estando en semi-Fowler, aquí en el ángulo de Lewis, y vemos la yugular y hasta donde llegue la yugular, ¿sí? Vamos a poner que subió 5 centímetros, la yugular llega hasta los 5 centímetros de la regla. Le sumamos otros 5 que vienen de la aurícula a la regla, ¿sí? Y serían 10 centímetros de agua. Antes así se le hacía, ya ahorita, si ustedes quieren hacerlo, lo pueden. Y vean ustedes dos ejemplos de ingurgitación yugular a la derecha. Una ingurgitación yugular grado, el de arriba, ¿qué es? Le llega hasta el ángulo, ¿no? Llega hasta el ángulo, es 4, ¿no? Y el de abajo, ese sí es 3, ¿verdad? ¿Verdad? Vean ustedes esta impresionante yugular, ¿sí? Una lesión severa de la válvula tricuspidia, ¿no? Entonces vean ustedes, la yugular está más grande que la tráquea, se me hace, ¿no? Es más, le dijeron que tenía un cuello en la yugular, no la yugular en el cuello. Ok, entonces, ahí están las crucitas, una cruz, y nada más se observa poquito. Dos cruces y se observa la yugular hasta la mitad entre la clavícula y el ángulo de la mandíbula. 3 que casi llega y 4, ¿no? Esta tiene 28 cruces. Bueno, y enseguida vamos a hacer palpación. Palpamos los focos auscultatorios y sobre todo el choque de la punta. El choque de la punta se palpa con los 3 dedos, ¿sí? Donde ustedes sientan el latido del corazón, es el choque de la punta. Nada más palpando ese choque de la punta podemos saber si tiene cardiomegalia o no. Si tiene el choque de la punta, ustedes ven la línea media clavicular. Si se va hacia la izquierda, hacia la línea axilar, quiere decir que tiene cardiomegalia. Sí, van a veces a sentir un choque de la punta acá en la axila, tiene una cardiomegalia impresionante. Sí, entonces, línea medio clavicular, el choque de la punta, ahí debe ser. Y el choque de la punta es el mismo lugar que el foco mitral. ¿Sí? El choque de la punta. Ok, entonces nosotros vamos a palpar ahí, vamos a palpar el golpe del latido, pero podemos escuchar, o más bien palpar soplos. ¿Sí? Entonces se palpa así como una sensación, no sé si han tocado los gatos cuando están rumiando. Así se siente un frémito, ¿sí? Se siente como un frémito, ¿no? Entonces el frémito es el soplo que se palpa, a eso se le llama frémito, ¿sí? Un soplo palpable. A veces nosotros, bueno, en las personas con hipertensión arterial, ¿sí? El segundo ruido es muy intenso y entonces podemos sentir el ruido intenso en el foco pulmonar. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es palpamos los focos cardíacos, ¿sí? Siempre hay que palpar los 4, mitral, tricuspidio, no me veo, bueno, mitral, tricuspidio, pulmonar y aórtico. Siempre palpen el hueco supraesternal, siempre, ¿sí? Los soplos del foco pulmonar se van al hueco supraesternal. Los soplos del foco pulmonar se van al hueco supraesternal. Nomás no aprieten duro porque da tos, ¿sí? Ok. Y los soplos de la válvula aórtica se van a la carótida. Entonces hay que palpar carótida. La carótida se debe palpar una a la vez. Nunca palpen las dos, ¿eh? Se desmayan los pacientes. Uno a la vez, nada más toque. Y tienen que palpar los dos.
¿Por qué? Porque a veces palpa uno y tiene una estenosis de la carótida y siente uno el frémito, ¿sí? Siente uno el frémito. Y palpa uno la otra carótida y no tiene frémito. Entonces, tiene que, si ustedes encuentran un frémito de un lado, tiene que estar del otro para decir que es irradiado de la válvula aórtica, ¿sí? Ok. A veces para palpar mejor el foco mitral, lo ponemos en posición de pachón, ponemos nuestra mano, ¿sí? Y vamos a ver el choque de la punta, ¿sí? Antes, los clínicos, el choque de la punta les sacaban mucha información, que si nada más se siente un golpe, que si se sentían dos golpes. Si se siente un golpe, nada más es el ventrículo izquierdo. Si se sienten dos golpes, está crecido el ventrículo izquierdo y el derecho, ¿sí? Antes, ahorita ya estamos perdiendo todo eso. Ya mejor le mando a hacer un eco, ya me dice instante. Ok, vean ustedes los sitios de palpación, cómo se puede palpar. La mujer es un poquito más complicada, hay que palpar debajo del seno, levantarlo poquito en el foco mitral, ¿sí? Ok. En corazón casi no percutimos en el adulto, pero en el niño sí. En el niño vamos percutiendo de arriba hacia abajo, en la línea medio clavicular, percutimos hacia abajo, ¿sí? Y tenemos que escuchar claro pulmonar. Y luego en el área cardíaca vamos a escuchar su matidez, ¿sí? Y entonces antes lo que hacían, iban así percutiendo y ponían una rayita donde hacían el cambio. Y luego de la línea para esternal izquierda, línea medio clavicular y línea axilar anterior. Y luego se veía el tamaño del corazón, ¿sí? Con la pura percusión. Ahora no, ahora lo que hacemos es nada más percutimos en los niños para ver. De este lado percutimos, puro claro pulmonar. Ah, caray, del lado derecho percutimos y hay un cambio de claro pulmonar a su matidez. Entonces tiene destrocardia. Entonces en el niño nada más para ver si tiene destrocardia o levocardia, ¿sí? Ya rara vez percutimos. De ahí vemos una imagen abajo donde dice dextrocardia. Vemos el corazón hacia el lado derecho. Vemos la cámara gástrica, donde está la S, y vemos el hígado, donde está del lado izquierdo. Ese es un situs inversus, ¿sí? Situs inversus con dextrocardia. Es decir, todo lo tiene al revés, ¿sí? De hecho, caminan para atrás. No se caen. Ok, bueno, y por último, ya vamos a terminar, la auscultación. Vean cómo se hace la auscultación. Yo les aconsejo nunca agarrar el estetoscopio como las fotos de la señora, de la doctora que me está auscultando a mí. Yo era el de la foto, ¿eh? No se cree. Vean cómo agarra el estetoscopio, así no se agarra, les voy a decir cómo se agarra. Cuando lo agarran así, es un tronadero de los dedos, que no saben si es primer ruido o es el ruido de la articulación de las falanges, ¿ok? Bueno, pero vean, ahí están los focos, el foco aórtico, el pulmonar, el tricuspidio y el mitral, ¿sí? Y vemos el dibujito donde están los focos. Y en los niños, ¿cómo se debe auscultar? En los niños tiene que hacer un montón de juegos uno, se lo sienta uno aquí, mira, agarra lo que no sé qué, porque si llegan y le ponen el estetoscopio, piensan que los van a inyectar y hacen unos ruidos tremendos. Adiós. Entonces, bueno, hasta ahí le vamos a dejar, ¿ok? ¿En casa dudas? ¿Dudas en casa? No, doctor, todo bien. No, doctor. Ok, bueno, entonces nos vemos mañana para terminar la exploración y empezar los ruidos cardíacos, ¿sale? Adiós, que tengan buen día, Gracias, cuídense. Igualmente, doctor, gracias. Bye, bye, bye.